Una mirada a Jesús. A medida que avanzamos a través de los frutos del Espíritu, sin duda alguna, hemos aprendido más acerca de cómo obtenerlos en nuestras vidas. A lo largo del camino, Jesús nos ha mostrado cómo son cada uno de ellos cuando se viven por la gracia de Dios. Y ahora quiero que volvamos a mirar su vida. Quiero que mires estos 3 frutos finales que tratan de la disciplina personal, junto con la organización, la fe, la humildad y el dominio propio. Cuando miremos a Jesús ahora, fíjate cuántas veces y de cuántas maneras presencias cómo fue fiel y lo hizo. Por ejemplo, al ir a la cruz, lo soportó. Por ejemplo, al no contestar y no lo hizo. Por ejemplo, al no atacar con palabras ni responder a los insultos. ¿Recuerdas la última vez que observamos a Jesús? Vimos cuando lo arrestaban y lo llevaban hacia el juicio y la crucifixión. ¿Alguna vez te has preguntado cómo manejó Jesús todo esto y cuál era su modo de pensar al enfrentar la cruz? Pedro, que miró cómo se desenvolvieron estos acontecimientos terribles, responde estas preguntas por nosotros. Aunque negó cualquier conexión con Jesús cuando otros lo interrogaron, diciendo: a ese hombre ni lo conozco. Mateo 26, 72. Siguió a su maestro de lejos y con unos pocos trazos. Pedro resume el comportamiento de nuestro Señor para que podamos seguir sus pasos, para que podamos hacerlo, soportarlo y no hacerlo con éxito, en el momento adecuado y en las situaciones adecuadas. Pedro nos dice: Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba. 1 Pedro 2, 22, 23. Y Él es nuestro Jesús, que no cometió ningún pecado. He aquí hay algo que nunca deberías olvidar. A través de su existencia terrenal, incluyendo sus últimos días, Jesús no cometió ningún pecado. Es probable que hayas tenido momentos en los que no hayas cometido ningún pecado. Ya sabes, cuando todo está bien y la vida va bien. Con todo, seamos sinceras, esos momentos no son lo normal. Así que ahora, durante un momento, imagina la peor de las circunstancias, la clase que Jesús experimentó en el camino a la cruz. La clase que viene junto con la traición, las mentiras, las falsas acusaciones, el castigo injusto, la brutalidad, el abuso físico, los puñetazos, los garrotes, los palos, los látigos, los clavos y una lanza. Luego, intenta imaginar comprometerte a no pecar en esa clase de ambiente. No pecar en tales circunstancias sería de seguro la obra del Espíritu Santo. Solo Él puede capacitarnos para caminar a través de situaciones difíciles sin pecar. ¿Pero por qué sufría Jesús? ¿Por qué lo maltrataban con tanta dureza? Toda su vida hizo el bien, hizo lo bueno, hizo todo lo que Dios le pidió y exigió y llevó a cabo con éxito la voluntad del Padre para su vida. Jesús enseñó la verdad de Dios, sana la creación de Dios, alimentó a las personas
y llevó la luz a la oscuridad. Jesús también predicó el evangelio a los pobres, proclamó libertad para los cautivos, restauró la vista a los ciegos y puso en libertad a los oprimidos. Sin embargo, Jesús sufrió por hacer lo bueno. Como el Hijo Santo de Dios, no pecó en ningún momento, vivió toda su vida sin pecado. Jesús entre todas las personas no merecía sufrir de ninguna manera. Y aquí hay algo más. Aún los que condenaron a Jesús sabían que no había pecado. Era 100% inocente. Por ejemplo, Pilato les dijo a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Después que Jesús regresó de la corte de Herodes, Pilato volvió a decirles a los jefes de los sacerdotes y a los gobernantes del pueblo: lo he interrogado a Jesús delante de ustedes, sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Pilato agregó: es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Una última vez, Pilatos le preguntó a los líderes judíos: ¿pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. No, nuestro Jesús no cometió ningún crimen, no cometió ningún pecado. Y ahora, querida amiga, ¿te das cuenta de que, al igual que Jesús, puedes acudir a Dios para que te ayude a tomar las decisiones adecuadas en la vida? ¿Puedes experimentar la victoria sobre el pecado? ¿Puedes tomar la decisión de decir que no al pecado? Decisiones que tal vez requieran que lo hagas, que lo soportes o que no lo hagas, según sea el caso. Thomas Gutler, el escocés escritor de devocionales, advirtió: nunca teman a sufrir, pero teman a pecar. Si deben elegir entre las dos cosas, prefieran el mayor de los sufrimientos al menor de los pecados. ¿Puedes hacer que esta también sea la perspectiva de tu corazón? Cuando acudes a Dios en busca de ayuda, Él te ayudará a decidir no pecar. Así como Jesús no pecó al hablar, no solo sus obras fueron sin pecado, sino que también las palabras de Jesús no tuvieron pecado. Pedro nos dice: ni hubo engaño alguno en sus labios. Incluso luego de un interrogativo meticuloso, los acusadores de Jesús no encontraron ninguna astucia ni artimaña. Jesús siempre dijo la verdad el 100% de las veces. Siempre habló y actuó con intenciones puras. No se pudo descubrir ningún engaño ni malicia, porque no lo había. Y había algo más. Jesús no respondió, se negó a responder en su juicio. Cuando los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaron con falsedades, Jesús no contestó nada. Cuando Pilato lo interrogó, Jesús no respondió ni a una sola acusación. Cuando Caifás y el Sanedrín lo desafiaron, ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Jesús se quedó callado y no contestó nada. En lugar de insistir con palabras en sus argumentos con las personas que no tenían oídos para oír, Jesús se sometió de manera silenciosa al trato severo y a una muerte cruel que no merecía. También Jesús no resistió a sus acusadores y enemigos. Se negó por completo a pelear en forma verbal o física. Leemos, por ejemplo, que mientras lo insultaban,
No replicó. Que te insulten o te injurien significa que te maldigan con severidad, con una serie de palabras duras y abusivas. Y ese fue el trato que sufrió nuestro Jesús, el Cordero sin pecado de Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando lo atacaron en forma verbal y física? La Biblia dice que cuando padecía no amenazaba. Aquí padecía. Significa que lo golpearan con los puños cerrados. Pedro recuerda los golpes que recibió Jesús por sus siervos, el desprecio del sumo sacerdote, los azotes, la cruz y la sumisión silenciosa de Jesús. Y como explica un erudito, bajo la provocación continua y repetida, en ningún momento Jesús rompió el silencio. Durante todo el tiempo en el que lo golpearan físicamente, no contestó con injurias. En ningún momento de sus sufrimientos recurrió a las amenazas. Incluso el sufrimiento continuó en manos de la multitud. No provocó de nuestro Señor las palabras de venganza. Por supuesto, las palabras pecaminosas, desdeñosas y duras no encajarían con la imagen de la perfecta piedad de Jesús. Reaccionar es algo que tú y yo tal vez hagamos, pero no Jesús. Cuando lo trataron de manera injusta, no pronunció amenazas, no condenó a sus opresores, ni los juzgó. No, mantuvo cerrada su boca. En las palabras de Isaías, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero, como oveja, enmudecido ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. La respuesta del corazón. ¡Cuán precioso es nuestro Jesús! ¡Ya, qué hermoso sería ser como Él! Estoy segura de que tu corazón se duele al pensar en esa escena de horror y maldad. La respuesta del Salvador nos hace pensar. Debiera hacerte pensar y planear que de seguro, si en estas terribles circunstancias Él demostró tal misericordia, tal fidelidad, humildad y dominio propio, tú puedes hacer lo mismo en tu esfera mucho más tranquila de vida y servicio. Y desde luego, si Él soportó con tranquilidad el dolor y el sufrimiento que le causaron sus asesinos, tú puedes tolerar con tranquilidad el maltrato que recibes de los demás. Y desde luego, si Él mantuvo la boca cerrada y era inocente, tú puedes hacer lo mismo. Sin embargo, a esta altura, también deberías saber que solo puedes hacer estas cosas y responder de estas maneras por el poder del Espíritu de Dios. Es el único que te llena con su fidelidad, su humildad y su dominio propio. Mi querida amiga de viaje, no dejes de acudir a Dios en busca de ayuda para ser más semejante a Jesús. Y ahora, una oración final de acción de gracias. Es con corazones rebosantes, oh Padre, que susurramos gracias una vez más, esta vez por la gracia de tu Hijo, el cual demostró una fidelidad completa hacia ti, el cual aceptó en humildad un maltrato tan injusto y el cual demostró el dominio propio en la peor de las circunstancias. Al caminar hacia la cruz a morir por nosotros, permitimos recibir tu gracia, que podamos hacer con fidelidad todo lo que pides de nosotros, sufrir con humildad y tranquilidad lo que venga a nuestro camino y teniendo dominio de nosotros mismos, que no hagamos nada que deshonre tu nombre digno. En el nombre de Jesús, nuestro modelo, Salvador y Señor.
Amén. Dios te bendiga, querida amiga, y no te olvides suscribirte a este canal, Una mujer conforme al corazón de Dios.